Muy buenas noches, señores. Bienvenidos una semana más a la Cámara Oscura. Viajamos hasta el siglo XVI. La competencia entre los grandes artistas italianos y los grandes pintores holandeses entra en una nueva etapa cuando en dicha puja reaparece ese invento llamado cámara oscura. De la mirada geométrica de la pintura se pasa a un nuevo planteamiento espacial, más propio de la fotografía. Un invento con más de 1000 años de historia revoluciona el arte y la cámara oscura se convierte en algo así como un secreto heredado por los aprendices de sus maestros. No sé si nos desvelará su secreto la mujer que hoy entra en nuestra cámara oscura. Es rostro habitual de las televisiones y voz reconocida en nuestra radio. Defiende desde sus columnas su plena independencia como periodista y hoy nos vuelve a sorprender con su pluma en forma de novela. Hoy entra en la cámara oscura Isabel San Sebastián. Nació en Santiago de Chile por casualidades de la vida, de ascendencia vasco-navarra. Ella dice sentirse muy pero que muy española. Hoy nos visita Isabel San Sebastián, periodista, articulista, ensayista, escritora. Bienvenida a la Cámara Oscura. Bien hallado, un placer estar aquí con vosotros. Un reino lejano es su cuarta novela, de nuevo vuelve a la Edad Media. ¿Esto significa que cualquier tiempo pasado fue peor? No. Esto significa que me interesa mucho la Edad Media, que es un periodo fascinante de nuestra historia y en particular de nuestra historia de España, de la nuestra, de los españoles. La Edad Media, los reinos de Asturias y de Aragón y luego de Castilla, en fin, los reinos medievales que configuraron lo que hoy es la actual España. Hay que conocerlos para entender lo que somos y por qué lo somos y para desmitificar algunos inventos recientes, ¿no? Cuando se habla de historia se miente a veces. Eso es mucho, se manipula mucho, se tergiversan ideas, se tergiversan batallas, se tergiversan conceptos y se miente mucho. Por ejemplo, una de las grandes mentiras de nuestro tiempo es esto de que existió un reino catalano-aragonés o una corona catalano-aragonesa. Jamás existió tal cosa, no hay ni una sola referencia a ello en las crónicas de la época, y lo que existió fue una corona de Aragón y un reino de Aragón, dentro del cual estaba integrado el condado de Barcelona, que fue ampliando su territorio, como estaba integrado el reino de Valencia y otros, y el de Baleares, etcétera, ¿no? En la corona de Aragón, nada de corona catalano-aragonesa, eso jamás existió. Siempre que se ha sometido a... Y de eso habla, un reino lejano, al entre otras interrogatorio. cosas. ¿Cuál es la pregunta que más le han repetido sobre un reino lejano? No te sabría decir una en concreto, pero sí me han preguntado muchas veces que por qué a la Edad Media, que por qué vuelvo a la Edad Media. Bueno, me fascina, esta ya es la última novela medieval que escribo, ya la próxima va a ser contemporánea. Pero me parece muy interesante la Edad Media, además es una época llena de simbolismo y a mí me gusta mucho el simbolismo, muchísimo. Me encanta hacer metáforas, me encanta jugar con las palabras y con los colores y con las músicas y con los tejidos. Me gusta mucho ese simbolismo que es muy medieval, ¿no? Me parece muy literario. Sé que a usted le gusta leer mucho. Y vamos a estar atentos ahora a los monitores porque quiero que me diga qué es lo que le sugiere la imagen que vamos a ver a continuación, que creo que, si no me equivoco, es uno de los libros que más ha leído. Uno de los libros que más he leído. Aquí está, La peste, sí, qué gran novela. Qué gran novela. La he leído 3 veces. Marcó mi gusto literario, marcó mi sentimiento de la vida, marcó mi adolescencia. La primera vez que leí La peste debía tener 14 o 15 años. La leí en el colegio, en el liceo francés, donde estudié, en varios liceos franceses. Y Camus, el humanismo de Camus, el abordaje que hace Camus en esta novela de la virtud de un personaje como el doctor Guillot, que es un personaje laico, no es creyente, pero tiene un hondísimo sentido de la virtud, del compromiso con sus semejantes, de la diferencia entre el bien y el mal, entre el honor y la villanía, ¿no? Es algo que yo en mis novelas reproduzco mucho, pero que en esta novela absolutamente fascinante, que tiene varios planos de lectura, de Camus, está muy presente, ¿no? El personaje del doctor Guillot yo creo que es uno de los personajes más atractivos de toda la literatura universal, y la trama de La peste es
fascinante. La puedes leer como una novela de aventuras de una ciudad donde se desencadena una epidemia de peste y cómo resuelven eso. La puedes leer en un plano mucho más filosófico, la puedes leer en todos los planos a la vez. Maravilloso libro, La peste, maravilloso. Nosotros aquí en la Cámara Oscura de vez en cuando abrimos el diafragma para escuchar al público que tienen preguntas interesantes que hacer a Isabel San Sebastián. Escuchamos a uno de ellos. Hola Isabel, soy Andrés, de Mucientes, el mejor pueblo de Valladolid. ¿Cómo vivió su infancia siendo hija de un diplomático? ¿Cómo vivió Isabel San Sebastián su infancia siendo hija de un diplomático? Pues con luces y sombras. Es una infancia que mucha gente, una infancia y una adolescencia que mucha gente envidia. Dice, hablarás muchos idiomas, sí, hablo 5 idiomas correctamente. Habrás visto mucho mundo, sí, he visto mucho mundo. Pero no tengo raíces y el desarraigo en la infancia y en la adolescencia es muy duro, cambiar de colegios, cambiar de amigos. Los que sobrevivimos nos hacemos muy fuertes, pero nos dejamos muchas risas, mucha inocencia, mucha alegría por el camino, ¿no? Nos hacemos generalmente personas tanto tendentes a la nostalgia, muy introspectivas, muy introvertidas. Yo he salido de ahí, me ha costado mucho tiempo, pero he salido de ahí. Y procuro ahora encarar la vida con alegría, ¿no? Pero te dejas mucha alegría y te dejas muchos amigos y te dices muchas certezas, mucha seguridad en una infancia así, tan itinerante. A pesar de los pesares, ¿fue una infancia feliz o no? La infancia sí, la adolescencia no. Mi infancia fue muy feliz, la primera infancia hasta los 8 o 9 años sí, porque soy de familia numerosa, éramos varios hermanos. Sí, luego ya a partir de los 10 años o así, la adolescencia hasta los 18 o 20 fue dura, porque a esa edad que te cambien de ciudad, que te cambien de colegio, que te cambien de entorno, pues en una edad en la que ya de por sí tus certezas son muy escasas y todo es inseguridad y todo es cambio y todo es inestabilidad, que te sumen a eso la inestabilidad de la itinerancia es muy complicado. Hombre, tampoco fui profundamente desgraciada, ¿no? Pero vamos, no recuerdo una adolescencia especialmente feliz, ¿no? Vamos a darle al play también a nuestra gramola para escuchar un sonido que precisamente creo que le va a llevar hasta la infancia. Vamos a darle al play y vamos a escuchar. Es la sonrisa de mamá. Sí, ahí estaba yo. Eso veía yo. La primera tele que entró en mi casa yo debía tener 7, 8 años y me la compraron expresamente para mí porque tuve una hepatitis y me pasé muchos meses en la cama. Aprendí a leer, ya sabía leer, aprendí a disfrutar leyendo, leí muchísimo y veía por las mañanas los chiripitiflóticos, luego ya no veía más, pero veía al Capitán Tan, a Valentina, ¿cómo se llamaba el otro? Y a Locomotoro. Y sí, esto era lo que veíamos cuando yo era pequeña, ¿no? Y nos sentaba bastante mejor que lo que ven ahora los chavales, que es en gran medida violencia, brutalidad, desobediencia, en fin. A nosotros, incluso a mis hijos, veían el Gnomo David y estas cosas más formativas, más pedagógicas que lo que se ve ahora, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos. Mucho. En algunos aspectos a mejor y en otros a peor. Pero vamos, sí, han cambiado muchísimo. Por ejemplo, decías tú lo del desarraigo. Cuando yo pasé por esa vicisitud, no había WhatsApp, no había YouTube, no había correo electrónico, no había redes sociales. O sea, cuando te ibas, te ibas. Y el teléfono era muy caro. O sea, que cuando te ibas de un sitio, te ibas y te desconectabas. Solo quedaba el correo ordinario para mantener el contacto. Si no me equivoco, cuando le dijo a su padre que quería ser periodista, intentó disuadirla. Más que mi padre, mi madre. Sí. Sí, mi madre le horrorizaba bastante, no tanto el periodismo en sí, sino el ambiente que había en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, que era una batalla campal cotidiana, como hoy, por otra parte, estamos igual, en eso sí que no han cambiado las cosas. Y mi padre, que sabía, mi madre, pero mi padre era más liberal, mi padre aceptó mejor que yo estudiara lo que quisiera, de hecho estudié lo que quise. Pero sí, intentaron preguntarme, ¿por qué no haces filosofía y letras? ¿A ti que te gusta tanto la historia, que te gusta tanto leer y tal? Pero a mí filosofía y letras se me quedaba un poco escaso para... Vamos, escaso, no es que sea una carrera menos... es más, seguramente es una carrera más profunda que periodismo, que como carrera es bastante insulsa. Pero vamos, yo nunca he tenido vocación para la enseñanza, no habría valido para ser profesora y no se me ocurría otra salida de filosofía y letras que la enseñanza. ¿Qué sintió Isabel San Sebastián la primera vez que vio su nombre en
en un periódico, por ejemplo? Uy, un orgullo gigantesco. Vamos, orgullo, no orgullo malentendido, sino una sensación de esta soy yo, ¿no? Aquí estoy yo. Fue en una columna, en una noticia en la Gaceta del Norte. Estaba yo en segundo de carrera, estaba haciendo prácticas en un periódico ya desaparecido de Bilbao, la Gaceta del Norte, y una columnita con una información mía firmada, bueno, me hizo sentir la reina del mambo. Y la primera vez que lo vi en un libro ya ni te cuento, vamos. Es algo que hay que vivirlo para sentirlo en toda su plenitud, ¿no? Quienes nos dedicamos a esto del periodismo siempre tenemos modelos, maestros a los que imitar. ¿Cuáles son esos referentes de Isabel San Sebastián? Seguramente mi referente máximo sea Indro Montanelli, un periodista italiano fallecido hace unos pocos años, a quien tuve el honor de conocer, de entrevistar, de quien he leído su historia de los romanos y su historia de los griegos y el siglo del Dante y varias novelas y ensayos que ha escrito, y que es un paradigma de independencia. Es un periodista que estuvo castigado por Mussolini, castigado por los que vinieron después, sufrió un atentado terrorista de las Brigadas Rojas, Berlusconi intentó sumarle a sus filas cuando se metió en política y él dejó la dirección del periódico que había fundado él, cuyo empresario era Berlusconi, pero que había formado él, el Giornale, o sea que es el paradigma de la independencia y del rigor periodístico. Yo le admiro inconmensurablemente y siempre he intentado parecerme a él. En España tengo varios, mi maestro fue Luis María Ansón, a quien quiero, respeto y admiro enormemente, que me parece un pozo de sabiduría y también un hombre extraordinariamente valiente e independiente. Y además un periodista que tiene una virtud que pocos periodistas tienen, es un hombre extraordinariamente generoso con sus compañeros, que siempre ayuda a todo el que puede, que siempre ha utilizado el poder que ha tenido para tirar de otros compañeros, para ayudar, para desvelar la verdad. Le admiro muchísimo, le respeto mucho. Y hay más, ¿no? También Pedro J. Ramírez, en fin, muchos. No, tampoco muchos. Y en los tiempos que corren cada vez menos, ¿para qué nos vamos a engañar? En ese sentido creo que el periodismo entendido como ejercicio de libertad, de rigor y de independencia está retrocediendo rapidísimamente. Vamos a abrir de nuevo el diafragma y a escuchar una nueva pregunta de la calle. Vamos a ver. Hola Isabel, soy María Luisa Mintegui de Mucientes, de toda la vida. Buena gente, mejor vino y mejor queso. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En radio, televisión o en prensa? ¿Radio, televisión o prensa? Buena pregunta, qué señora más maja. Un beso para ella, lo primero. Pues cada medio tiene también su luz y su sombra, ¿no? Yo seguramente donde más cómoda me he sentido es en radio, porque es un medio muy cálido y muy cercano al oyente y al mismo tiempo desprovisto de la parafernalia que tiene la televisión, del maquillaje, la peluquería, las luces. La televisión te acerca mucho a la gente, te mete en su casa, ellos te perciben como parte de su familia y como tal te tratan luego con enorme cariño y eso es muy gratificante, pero para el que lo hace está un poco tamizado por toda esa parafernalia, ¿no? Escribir me chifla, me encanta el periodismo escrito, en él empecé y es el periodismo más profundo que hay, más riguroso, tienes más tiempo y más perspectiva para ahondar en la información, para contrastarla, para analizarla, para valorarla. Me gustan todas las expresiones del periodismo y me gusta escribir ensayo y me gusta escribir novela, o sea, todo lo que sea comunicar me apasiona y me chifla y me encanta hablar con la gente de tú a tú y me encanta ir a la feria del libro y que se acerquen los lectores y intercambiar opiniones con ellos. Me encanta la gente, me encanta comunicarme con la gente. Por cierto, que en estos tiempos que corren, llevamos ya 20 años desde que entras en España al género de la tertulia. La pregunta que muchos se hacen en casa, ¿se llevan tan mal como muchas veces aparece en plató? Depende. Con la mayoría de los compañeros no. Vamos, yo concretamente me llevo bien con casi todo el mundo. Lo que pasa es que últimamente la tertulia empezó siendo un género periodístico. Bueno, también había políticos entonces, pero yo creo que había menos sectarismo político. O sea, lo que está envenenando un poco las tertulias actualmente es esta mezcla un tanto artificial, a mi juicio, y desde luego perjudicial, de políticos con periodistas. Porque claro, los políticos van a vender su pescado, les importa un pito el medio, les importa un pito la tertulia, les importa un pito deshacer un programa, romperle el ritmo, romperle la coordinación, la comunicación. Lo que les importa es colocar su mensaje político, que a eso van, ¿no? Hace unos meses lo decía Antonio Miguel Carmona, que él iba teledirigido por el PSOE. Bueno, pues evidentemente, él va a lo que va. Y los periodistas, en cambio, bueno, hay algunos que servirán a un patrón político, pero los otros, la mayoría, lo que vamos es a defender nuestras opiniones, a argumentarlas y a analizarlas y a intentar tramar un programa o trabar un programa interesante para el espectador. Claro, cuando se juntan intereses completamente contrapuestos, pues a veces lo que se rompe es el ritmo de la tertulia, ¿no?
A mí me gustaría que las tertulias fueran o bien políticos a debatir con otros políticos y se vendieran ellos su pescado y se boxearan entre sí, o bien periodistas a debatir con otros periodistas desde la independencia y desde la capacidad de aportar argumentos solventes, ¿no? Lo de mezclar me molesta. Dicho esto, nos llevamos bien casi siempre, y con alguna gente pues nos llevamos un poco peor, ¿no? Yo con los periodistas en general me llevo bien, salvo una excepción o dos máximo. Hace unos meses a María Antonia Iglesias nos dio un desagradable susto precisamente al salir de una de estas tertulias. ¿Hay tanta tensión? Con ella no, desde luego. Yo a María Antonia la quiero un montón. Por eso. Y ella a mí desde hace un montón de años nos respetamos mucho. Yo respeto mucho su autenticidad, porque estoy convencida que María Antonia defiende aquello en lo que cree, y no a nada que le mande a nadie, sino defiende sus propias convicciones. Y bueno, pues ella es más vehemente que yo con los años me he ido sosegando y procuro mantener la educación y las formas. Ella es tal vez un poco más vehemente, pero vamos, le deseo lo mejor, espero que se recupere pronto, sé que está malita. La echo de menos en las tertulias de Telecinco y la quiero un montón y la respeto mucho por eso, porque es auténtica. Sé que no va a vender ningún mensaje de ningún... sé que es absolutamente independiente. Aunque no esté yo de acuerdo con ella en casi nada, sé que ella actúa desde la independencia igual que hago yo, y eso para mí vale mucho más que cualquier cosa que pueda decir con lo que yo no pueda no estar de acuerdo. ¿Sigue siendo la política un tema tabú en la calle? Hombre, depende de dónde. En el País Vasco, por ejemplo, sí, lamentablemente, porque es un tema que conduce al enfrentamiento entre amigos e incluso entre parientes y familiares de toda la vida, ¿no? Yo lo he experimentado en mi familia. Yo creo que en Madrid no, y aquí en Valladolid supongo que tampoco, ¿no? En la mayor parte de España y del mundo civilizado se pueden tener discrepancias políticas sin por ello perder una relación personal estupenda, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar, pues si no, sí que no habríamos avanzado nada en el camino de la democracia. Esta profesión, la de periodismo, ¿le ha dado más alegrías o más tristezas? Más alegrías. Me ha dado tristezas también, desengaños, abandonos, pero me ha dado muchísimas más alegrías que tristezas. Es una profesión apasionante. Y es verdad que yo he pagado un precio, he llevado escoltas muchos años, me han echado de muchos sitios, de otros me he ido yo 5 minutos antes de que me echaran. Bueno, he tenido una trayectoria bastante movida, digamos, pero esta profesión te permite vivir la historia, tú en primera persona, contar la historia. Yo he entrevistado a Margaret Thatcher, a Lech Walesa, a Gorbachev, a Ernesto Sábato, o sea, a grandes protagonistas del siglo XX y del arranque del XXI. He visto con mis ojos y he contado la caída del telón de acero en todos los países exsoviéticos de la Europa del Este. He estado cubriendo la primera intifada en Ramallah, he vivido el cambio político en España, he participado activamente desde mi posición periodística, pero con voz absolutamente libre la lucha contra el terrorismo, ¿no? En España, contra ETA. O sea que esta profesión me ha permitido ser parte integrante y viva de la historia y además contarla y compartirla. Es un privilegio de profesión, es maravillosa. Ya digo que se está degradando, y los lamento mucho por los chicos jóvenes que empiezan ahora, pero yo he vivido todavía un periodismo que era mítico, era vamos, un periodismo en el que sí se pagaba un precio personal, por supuesto. Cuando mis hijos eran pequeños los veía muy poco. He trabajado enormes cantidades de horas y no es un oficio bien pagado, pero bueno, yo lo doy todo por bien invertido. Desde luego me lo he pasado y me lo sigo pasando bomba con esta profesión, pipa. Introducía un tema que creo, sobre el cual versa la siguiente pregunta que creo que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué tal, Isabel? Soy José, de Mucientes, tengo 80 años. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué ha supuesto el terrorismo etarra en su vida? ¿Qué ha supuesto el terrorismo etarra en la vida de Isabel San Sebastián? Ha supuesto 11 años de guardaespaldas, ha supuesto que mis hijos no pudieran jamás abrir el buzón de correos, ni recibir un paquete, ni subirse al coche de su madre durante mucho tiempo sin ver a su madre agacharse a mirar debajo si llevaba una lapa adosada. Ha supuesto ver morir a algunos amigos, ha supuesto ver sufrir mucho a otros muchos, concejales, periodistas como yo, concejales en el País Vasco, y ha supuesto sufrir una terrible decepción al ver que este país, que prometió a las víctimas y nos prometió en general a todos los ciudadanos de bien que no cejaríamos hasta derrotar a la banda ETA, en realidad no lo hemos hecho. Nos hemos rendido parcialmente,
pero nos hemos rendido, y ver ahora a ETA en las instituciones a través de Sortu, de Bildu, de Amaiur, de los partidos títeres que manejan los terroristas, ver a asesinos irredentos como Bolinaga en la calle paseándose tranquilamente, a Valentín Lasarte disfrutar de permisos penitenciarios, a de Juana Chaos o a Josu Ternera fuera de España, sabiendo como saben los cuerpos y fuerzas de seguridad perfectamente dónde están, y a un Estado negociando con una banda terrorista o aceptando los términos de la negociación del gobierno anterior, como es la situación actual, sin cambiarlo radicalmente, me produce asco, me produce vergüenza, me produce una gigantesca decepción y me produce la sensación de que nos han traicionado. ¿Cómo ve el futuro del País Vasco? Lo veo sin mí, porque desde luego no pienso volver allí, lo tengo clarísimo. Yo me he hecho una casa en Asturias y ahí estoy muy feliz. ¿Cómo veo el futuro del País Vasco? Pues cada vez más alejado de España, cada vez más alejado de la cultura, de la idiosincrasia española. Espero que sin sangre, espero, pero a costa de que los postulados nacionalistas se impongan a los postulados integradores, constitucionalistas, democráticos y coincidentes con la historia de España. Es que el País Vasco forma parte de la historia de España desde la mismísima raíz. Es que en mi primera novela lo cuento, en La Visigoda. Si es que hubo guerreros vascones junto con Pelayo y junto con Alfonso el Cántabro peleando en las primeras guerras, ¿no? Alfonso el Casto era hijo de una vascona, de Munia, de una mujer vascona. Es decir, que el País Vasco ha estado integrado en España siempre, nunca ha sido otra cosa, más que Castilla, Asturias, Castilla, España, siempre, nunca ha sido otra cosa. Bueno, en el siglo XIX hubo un perturbado llamado Sabino Arana que se inventó una historia basándose en una lengua que había pervivido allí en unos cuantos valles aislados, se inventó una historia y montó un tinglao de gigantescos intereses políticos y culturales y sobre todo económicos en torno a esa historia, y ahí estamos donde estamos, ¿no? 1000 muertos después, mucha sangre y muchas lágrimas después, estamos donde estamos. Vamos a escuchar la última de las preguntas del público. Vamos allá. Hola Isabel, soy Carmen de Valladolid. Me gustaría saber sobre qué o sobre quién le gustaría escribir. ¿Qué o sobre quién le gustaría escribir a Isabel San Sebastián? Sobre la vida me gusta escribir, sobre el honor, sobre los principios. Lo que voy a escribir, lo próximo que voy a escribir, que ya está escribiéndose en mi cabeza, es sobre mi propia vida, sobre mi propia historia novelada, por supuesto. No va a ser una novela autobiográfica, pero sí va a ser una novela que tenga mucho que ver con mi vida y con lo que hablábamos al principio, con la falta de raíces, con el desarraigo. Va a ser una novela en la que voy a hablar de mi infancia, de la de mi familia, novelada, ya digo, con parte de ficción, pero voy a ver si me reencuentro, si redescubro mis raíces a través de la literatura, ¿no? En esto de las biografías parece que José Bono y Alfonso Guerra, no sé si se le han adelantado. No, ellos han escrito sus memorias, no, esto es una novela, lo que estoy haciendo es una novela, lo que pasa es que va a ser una novela contemporánea que va a tener algo que ver con mi vida, pero va a ser una novela con personajes que no voy a ser yo. Sí, esto se ha puesto muy de moda y las editoriales pagan mucho por las memorias de políticos que están, en activo ya no están, ni Alfonso Guerra ni Bono, ¿no? La verdad es que no he leído ni unas ni otras. Las de Bono las empecé a leer y luego se me complicó la historia, son muy gordas, no me ha dado tiempo a terminarlas, pero sí, parece que el Alfonso Guerra firma mucho en la Feria del Libro. Últimamente, última pregunta, ¿qué es lo que le pide Isabel San Sebastián al futuro? Alegría, salud y sobre todo, salud y alegría para mis hijos, en el plano personal. En el plano más periodístico, más público, trabajo para España, trabajo para los españoles. No podemos seguir siendo un país de parados, sin futuro y sin esperanza. Hace falta desesperadamente reinventarnos como nación y ser capaces de crear proyectos que proporcionen un futuro a los jóvenes y a los no tan jóvenes que están ahora mismo en la desesperación del paro. Isabel San Sebastián, muchísimas gracias por entrar en la Cámara Oscura. Un placer. Espero que nos volvamos a ver pronto. Cuando tú quieras. Un placer estar aquí. Un abrazo a todos.